Bien, dice la semántica. En toda palabra podemos distinguir, por un lado, los signos que la forman. Que a esos signos son, pues, sonido más dibujo. ¿Qué sé? Sonido. Perro. ¿Lo has oído? Eso es un sonido. Dibujo. Este. Oiga, pero esto es una palabra. Bueno, en principio no te fijes en que es una palabra. Es un dibujo. Sí, sí, un dibujo especial. Mira, otro dibujo especial sería esto. Oiga, pero es que esto lo sabe todo el mundo y esto no. Bueno, pero siguen siendo dibujos, siguen siendo rayas, gráficos, doblados, curvas. O sea que cuando juntamos un sonido con un dibujo, eso sería algo que lo vamos a llamar significante. Significante es el que significa, o aquello que significa, el participio activo, que decían los romanos. Significante, que hemos dicho que se compone de un sonido más un dibujo. O sea, aquí podría estar perro, pero aquí le pondríamos al estilo de los gráficos modernos, la bocina, para decir clique, y entonces sale una voz que dice perro. Pues tenemos el dibujo y el sonido. Eso es un significante. Y, oiga, significante, ¿qué significa? Claro, en este caso tú estabas, nada más verlo, ya estabas pensando en un perro de los que hace guau, guau. Porque te he puesto una palabra de las fáciles. Si te llego a poner una palabra pues menos coloquial, más difícil, que tú no sabías, qué sé yo, por ejemplo, trébede, que seguro que todos los mayores lo saben, pero tú no, porque las trébedes ya no se utilizan, Pues entonces tú estarías viendo aquí esto, tu altavoz te diría trébede, y tú dirías, pues me he quedado igual, ¿qué significa? Es decir, no tienes el significado, es que el significado no está aquí. Los significados están en este otro conjunto, aquí están los significantes, los que significan, y aquí lo significado. Entonces, lo significado, a ver cómo te lo represento yo, como es algo concreto, perfecto, te lo puedo dibujar, y así te lo imaginas bien. Vamos, ya ves que es un aparato, bueno, no, nada de aparato, es como una parrilla que tiene 3 pies, y aquí se pone la cazuela y por aquí se ponen las leñas para hacer fuego. Como tiene 3 pedes, trépede, trébede, ha quedado en trébede. Bien, o sea que tú ahora ya tienes un significante que significa esto que tú has visto, que tú sabes que existe. A esto lo llamamos el significado. Y aquí están todo el mundo de las palabras con sus pronunciaciones respectivas, tanto si las sabes como si no, es decir, el diccionario entero. Y aquí están todos los objetos e ideas que existían o nos hemos inventado. La paciencia. Oiga, ¿de qué color es la paciencia? ¿Verde, colorada? No. La paciencia. ¿Y cómo hemos nosotros creado la idea de paciencia? Hombre, pues a base de ver un padre que aguanta mucho y dices, uy, qué padre más paciente. De ver a un profe que aguanta muchísimo y dices, uy, qué profe más paciente. A base de ver a un perrito que se deja hacer todo, de perrerías y no muerde y no pierde la compostura, y tú dices, qué perro más paciente. Y entonces tú dices, oye, estas 3 cosas
mi padre, el profe y este perro tienen algo en común. Y a ese algo en común, tú dices, pues ese algo que tienen en común, yo lo voy a llamar con una palabra. La palabra paciencia. Sí, mira, pues mi padre tiene paciencia, mi profe tiene paciencia y ese perro tiene paciencia. Y acabas de inventar una idea que es un nombre. Claro, yo no te voy a pintar aquí la paciencia, te la puedo poner así como se ponen en los dibujos las ideas, los que están pensando, y aquí sí, aquí te podré poner su palabra, aquí te puedo poner paciencia con su altavocito pequeño que te diría paciencia. Significante, el signo de letras con sonido. Significado, el concepto, ya sea concreto, es decir, de algo que es visto por los sentidos, sensible que llamamos, pero no sensible porque, uy, qué sensible, se ha puesto a llorar, no, sensible porque es capaz de ser visto por los sentidos, concreto o abstracto, como ha sido el caso de la paciencia, abstracto. La semántica se ocupa de los problemas que plantea la significación, porque todo esto sería la significación de las palabras. Problemas que plantea la significación de las palabras. Dice, el primer problema que se nos plantea, el primer problema sí, ya sé que querías verlo, la latita para el trapo mojado, la curiosidad, ¿verdad? Hemos visto, dice, el primero consiste en que no todas las palabras poseen la misma clase de significación. Todos sabemos qué significan los vocablos árbol, valiente, cazar o temprano. Pero el significado de las palabras como los, en, su, ni, no se puede definir con igual precisión. O sea, te dirán ni, pues es una contracción del no con el i, y el no es el adverbio i, pero claro, no se define igual que vaca. Animal mamífero con unas ubres grandes y, como decía el otro, con 4 patas, que le hizo mucha gracia a alguien, con 4 patas que le llegan hasta el suelo, con cuernos, etcétera, etcétera. No se pueden definir igual. Y ello es porque los sustantivos o nombres, los adjetivos, los verbos y los adverbios, que es lo que ya hemos dicho, poseen un significado pleno. Es decir, un significado, por eso están aquí en el significado, pero poseen un significado pleno, redondo, que podríamos decir. Mientras que los determinantes, nuestros determinantes que los poníamos con el número 2, nuestras preposiciones que las poníamos con el 7, y nuestras conjunciones que las poníamos con el 8, dice, solo tienen un significado gramatical. Es decir, como piezas hechas por encargo, pero que no significan nada, que solo las queremos para unir y para jugar con estos otros 4. Y tú dirás, oiga, que son 8, falta 1. Ya les echan falta, ¿verdad? Es el pronombre. Pero bueno, tú sabes que el pronombre, el nombre ni lo deja salir. Ahí lo tiene atrapado. Tú dices, tú aquí a mi lado de sustituto y no se te ocurra ni levantar el dedo hasta que yo no me marche. Cuando yo me marche, sí, entonces entrarás tú. O sea, quien dice el nombre, decía el pronombre. Dice, no se refieren al mundo de la realidad, sino que sirven para las relaciones gramaticales que nuestra mente establece entre las palabras de significado pleno. Ejemplo, en esta frase, los chicos y las chicas jugaron al baloncesto hasta la noche. Pues bueno, tenemos aquí palabras que tienen un significado gramatical que serían los, y, las, al, hasta. No tienen significado pleno, tienen un significado gramatical que se llama, un significado de pieza, formal, para servir.
Otros problemas son los que plantean. Atento. El hecho de que dos o más palabras puedan significar lo mismo. Mira, en el del conjunto de los significantes, cada palabra con su sonido, el dibujo con su sonido, y en el de los significados, significante, significado. Pues dice, primer problema que se nos plantea es que dos o más, vamos a poner tres, palabras puedan significar lo mismo. Es decir, que esto significa esto que hay aquí. Pero es que esta palabra también significa esto, y esta palabra también significa esto. Entonces, decimos que estas palabras entre sí son sinónimas. Esta es sinónima de esta es sinónima de la otra, esta es sinónima de esta es sinónima de esta, etc. Son palabras sinónimas. ¿Qué significa sinónima? O sea, sinónimos, que se han unido aquí las dos N's. Todo lo que empieza por sin, con procedencia griega, significaba con. Ejemplo, simpatía, consentimiento, igual. Que era algo así como en latín, cuando decían concéntricas. ¿Qué son concéntricas? Las que tienen el mismo centro. Pues el sin significa, el sin en griego significa el con en latino, y sería con el mismo significado, con sinonimia, con el mismo significado, con el mismo nombre, verbo, etcétera, de significado. Esto sería la sinonimia. Ejemplo, pues mira, gratitud, al sentimiento de ser agradecido, de agradecimiento, etc. Gratitud. Pero también está la palabra agradecimiento. Luego son dos palabras que vienen al mismo significado. Significa que entre ellas son sinónimos. Este es el fenómeno de la sinonimia. Otro ejemplo, prurito. Tengo un prurito, tengo un picor, prurito, picor, lo mismo. Porque estas dos, sería prurito y picor, vienen al sentimiento de ahí de picazón, de que me... que sería el concepto. Otra, la posibilidad de que dos o más significados, otra, de que dos o más significados se expresen con la misma palabra, es decir, con el mismo significante. Es decir, que esta es significada por esta palabra y esta, que no tiene nada que ver con esta, también se expresa con la misma palabra. Ejemplo, pues mira, a ver, canto. Imagínate que esta es la palabra canto. Le das a la tecla del altavoz y pone canto. Oye, ¿y qué significa canto? Oh, mira, pues puede significar una piedra redonda. En mi pueblo decía, chaval, que te tiro un canto. No es que le cantaras una canción. Puede ser el borde, sí, mira, el canto del libro, por el lomo del libro, el borde, se ha dado con el canto con el borde, ese puede ser otro, borde, y es la misma palabra canto. Otra, el canto de canción, vamos a poner aquí una nota musical. El canto de canción. O sea que una misma palabra
tiene tres significados, o tres significados están expresados por la misma palabra. La misma, igual, el prefijo utilizado para lo igual, uno de ellos es homo. Entonces, igual nombre, homonimia. Este fenómeno, también perteneciente a la semántica, estamos poniendo los distintos casos de la semántica, es la homonimia. Varios significados proceden de una sola palabra. Otro, el hecho normalísimo, es decir, que se da muchísimo, de que una palabra haya desarrollado dos o más significaciones. Vamos a ponerlo aquí. El hecho de que una palabra, esta, haya desarrollado dos o más significaciones, siendo la misma palabra. No esta, que esta palabra es la misma, pero provenía de fuentes diferentes, que ya lo estudiaremos cuando estudiemos una por una. Esta no. Es que esta, la palabra, por ejemplo, que dice aquí, operación, que solo es una, y solo tiene una procedencia, la gente la ha utilizado tanto y en tantos campos semánticos que llama, en tantos temas diferentes, que ha dado lugar, pues, qué sé yo, a cuatro palabras diferentes. Mira, operación matemática, 3 más 2. Operación quirúrgica, le han operado de amigdalitis. Otra, operación militar. Las operaciones aquel verano fueron victoriosas, etc. Otra, operación financiera. Hoy las operaciones que hace el banco, esta operación va a ser muy beneficiosa, vamos a tener gran beneficio. Fíjate por dónde una sola palabra, con una sola procedencia, pues le hemos ido aplicando, adjudicando significados diferentes. Esto sería, como son varios, y varios se dice poli, pues esto sería polisignificado, polisema, polisemia. Otra, el fenómeno de que las palabras puedan cambiar de significación con el correr del tiempo. Es decir, que una palabra que en el siglo XIII significaba esto, ha ido pasando el tiempo y la gente se desvía y dice, pues ahora que signifique esto otro, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo primero que significaba. O sea, que se han olvidado de su primer significado y ahora va y significa otra cosa. Ese fenómeno es lo que conoceremos por cambio, lógicamente cambio, semántico. Bueno, y aquí dice, te voy a poner así, por ejemplo, algunas palabras de esto de cambio semántico. Dice, el fenómeno puede cambiar de significación con el correr del tiempo, cambio semántico, así. Broma, la palabra broma. Oye, no me gastes bromas. Pues fíjate de dónde viene broma o qué significaba broma. Designó y designa aún, es decir, todavía hay quien lo utiliza, un pequeño molusco como un mejilloncito chiquitajo pequeñito, que agrupado en grandes cantidades se pega al casco de los buques y luego los carcome. Se alimentaba de la madera de cuando eran de madera. Claro, había que combatir a ese molusco que se comía el casco y además olía áspero y por lo tanto no se deslizaría bien en el agua. Era como una plaga de la navegación. Dice, por eso significó más tarde cosa pesada, es decir, claro, el casco se ponía más pesado cuando tenía la broma por encima. Y molestia, molestaba a la navegación. Y desde el siglo XVIII empieza a aparecer la palabra broma como chanza
o burla, es decir, algo pesado, que se le gasta a otra persona. Y hoy, raro es el que sabe que broma era un molusquito pequeñito que se pegaba a los buques, y todo el mundo estamos utilizando el cambio semántico de broma como chanza, como burla. Bien, me paro aquí porque creo que el reloj ya ha corrido demasiado.